pasible de cualquier momento de ser arreado por la fuerza pública, o sea, ser secuestrado por el Estado a causa de esta ley, porque si yo no cumplí con mi servicio militar obligatorio y con mi servicio civil, cualquier policía, y que intentaron hacer en este gobierno de facto, anteriormente intentaron volver a revivir los arreos. Entonces yo me veo también afectado en mi integridad física ante esto y mi seguridad personal, y nuevamente volvemos a tener un Estado altamente represivo. Y bueno, eso, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, la última pregunta es, ¿cómo esta ley fortalece el sistema represivo en la opinión del MOP? Bueno, por un lado, instalando un discurso desde el poder que los jóvenes somos el problema de la delincuencia, que los jóvenes somos el problema de la drogadicción, que los jóvenes son el problema de los robos. Entonces se instala por un lado, se instala el discurso que el joven es peligroso, todo joven es peligroso. Segundo, si nosotros queremos realizar acciones para poder evitar o reclamando esta ley, nosotros somos pasibles de ser sancionados por la ley antiterrorista nuevamente. Entonces también se nos limita nuestro derecho a organización, nuestro derecho a reunión y de manifestación. O sea, esta ley es una parte más de este Estado que forma parte de las políticas represivas de este Estado. Bueno, gracias por mi parte es todo. La defensa. Bueno, gracias. Gracias. Quiero recordar a la defensa que tenemos previsto que a las 16, es decir, en menos de 2 horas, ya tienen que iniciarse los alegatos. Quiero que tengan muy en cuenta eso, por favor. Ahora vamos a la siguiente causal. Vamos a ir avanzando ya en la medida de lo posible. La siguiente causal es incumplimiento de su deber constitucional de reglamentar efectivamente la garantía de los derechos consagrados en la Carta Magna de 1992, desprotegiendo la ciudadanía y en especial a sectores más excluidos. Y acá queremos entrar en realidad básicamente en una de las principales funciones del Parlamento, que es garantizar derechos que están consagrados en la Constitución. Y en ese sentido, la siguiente, Luis, recordar que esto está en el artículo 202 de sus deberes y atribuciones, que entre sus deberes y atribuciones está dictar códigos y demás leyes, modificarlos, derogarlos, interpretando esta Constitución. Entonces, en ese sentido, te pido que me pases al siguiente, Luis. Algunos derechos no reglamentados. O sea, encontramos una serie de derechos que no están reglamentados, pero quisimos listar varios de los cuales ya se explicaron acá. El artículo 28, que tiene que ver con el acceso a la información pública, que la mitad de esta acusación tiene que ver con las dificultades que hemos tenido para acceder a información pública. Me imagino que muchos de ustedes o muchas organizaciones habrán intentado en su momento y habrán tenido los mismos resultados. El siguiente tiene que ver con el derecho a la defensa de intereses difusos. Acá entraría, la Constitución abre una posibilidad de defender intereses que corresponden a una comunidad, que tienen que ver con el medio ambiente, que tienen que ver con interés colectivo. Ahora, al no haber una ley que reglamente, en la práctica es muy difícil apelar a este artículo constitucional. El siguiente tiene que ver con el derecho a peticionar a las autoridades. Este artículo establece que tiene que realizarse dentro de un plazo y de determinada manera que la ley tiene que reglamentar. O sea, al no estar reglamentado, lo que pasa es que en la práctica no se puede aplicar. O sea, yo puedo hacer una petición a una autoridad, yo puedo enviar una nota, pero en realidad no tienen ningún plazo dentro del cual me deben contestar, o yo no tengo ningún mecanismo efectivo para hacer que me contesten dentro de las instituciones. Entonces, en la práctica, este artículo es casi inaplicable. El siguiente artículo tiene que ver con la participación de pueblos indígenas, y acá es importante decir que si bien el convenio 169 de la OIT que se refiere a la consulta previa informada a los pueblos indígenas está vigente, se ratificó y por lo tanto es ley nacional, se carecen todavía de mecanismos que puedan hacer eso efectivo. Y en la práctica, si bien en teoría no debería ser un obstáculo para que se haga la consulta y para que el Estado haga la consulta, en la práctica no se realiza de manera adecuada y en muchos casos no se realiza, y pareciera que finalmente termina dependiendo de la buena voluntad de algunas instituciones. Y el siguiente tiene que ver con la libre concurrencia, que Luis ya explicó perfectamente, entonces ya no quiero entrar. Lo siguiente, sí quiero entrar en una denuncia que hemos recibido como equipo de investigación con relación a la falta de garantía de derechos sexuales y derechos reproductivos.
por dos hechos. Primero, compartirles que los derechos sexuales están garantizados constitucionalmente en el artículo 25, que habla de la libre expresión de la personalidad, y habla de la formación, del derecho a la formación de la propia imagen, ¿verdad? Por otra parte, el siguiente, el artículo 61 habla de los derechos reproductivos cuando dice que cada persona tiene derecho a decidir libre y responsablemente la cantidad de hijos e hijas y que el Estado le brinde las condiciones para esto. Estos artículos constitucionales en realidad no están reglamentados y tenemos una denuncia que como equipo de investigación hemos recibido de redes de organizaciones y varias organizaciones feministas de mujeres y derechos humanos por dos cuestiones. La primera, por no adoptar una ley de salud sexual y reproductiva y materno-perinatal. Esto tiene como antecedentes el proyecto de ley que fue rechazado en el año 2007. Incluso quiero recordar, por si alguien no se enteró también, que en aquel entonces fue una sesión de la Cámara de Senadores, absolutamente nadie estaba prestando atención y un senador, mientras votaba en contra, estaba teniendo un chat pornográfico con una computadora donada para hacer su trabajo. Entonces esto también nos llama la atención y nos parece que tiene que ver con un parlamento que en realidad no le importa la vida de la gente. Este proyecto de ley se volvió a presentar con modificaciones en el año 2008. Hoy es el día que no tiene ningún tipo de reglamentación, no tiene ningún tipo de dictamen de ninguna cámara asesora, ninguna comisión y mucho menos hay ningún vicio de que vaya a entrar al plenario. ¿Qué significa esto? Significa que si bien hay planes y programas de salud sexual y reproductiva que están en el ámbito del Ministerio de Salud, al no tener una ley que dé un marco general y amplio, difícilmente podamos tener realmente una política de Estado. Y esto tiene innumerables consecuencias que después quiero pasar a compartir un poco. Lo siguiente tiene que ver con, muy ligado a esto también, pero que es otro tema, es la no despenalización del aborto. O sea, en el año 2004 se formó una Comisión Nacional para la Reforma del Sistema Penal y Penitenciario. A esa comisión fue acercado, después de un debate de reflexión amplio y de discusión, un proyecto de la Coordinación de Mujeres del Paraguay y de CLADA en Paraguay, donde se hacía una propuesta de despenalización del aborto, que incluía dos cosas. La primera, la despenalización del aborto cuando sea consentido por la mujer hasta las 12 semanas y a partir de ahí en dos causales. La primera, cuando haya un serio riesgo para la vida o la salud de la mujer, y la segunda, cuando haya un proceso patológico que haga imposible la vida extrauterina. O sea, eso quiere decir cuando se tenga un caso, por ejemplo, de un feto anencefálico o un feto que realmente no tiene posibilidad de vivir, ¿no? Entonces, esta propuesta no fue tenida en cuenta. El aborto sigue estando penalizado en casi todos los casos en Paraguay y esto tiene consecuencias. Y ahí quiero pasar a mostrar un poco entre los impactos de todo esto, tanto de no tener una ley de salud sexual y reproductiva. Hay sectores que se oponen a la despenalización del aborto y realmente las organizaciones que trabajan a favor de la despenalización del aborto también sostienen que en realidad lo que se necesitan son políticas de Estado que eviten que las mujeres tengan que llegar a la situación de tener que decidir o no hacerse un aborto. O sea, tiene que haber educación de la sexualidad, tiene que haber acceso a métodos anticonceptivos, esto tiene que ser accesible y en los hospitales también tiene que haber una consejería que le pueda explicar a las mujeres cómo utilizar métodos anticonceptivos y que haya una provisión gratuita. Entonces, ahí realmente se va a cumplir el artículo que habla de decidir libre y responsablemente. Porque no se puede decidir responsablemente y ni mucho menos libremente cuando no están dadas las condiciones. Entonces, por un lado, quienes se oponen a la despenalización del aborto tampoco apoyan tener políticas que prevengan la situación de llegar a un aborto a través de la anticoncepción. Y esto tiene consecuencias, muchas consecuencias, pero quiero compartir dos. La primera tiene que ver con las muertes maternas. La mitad de las muertes maternas tienen que ver con complicaciones del aborto o con causas que pueden estar relacionadas al aborto. O sea, según estadística del Ministerio de Salud Pública del año 2011, el aborto fue la causa del 24%. De cada 100, del 100% de los abortos, 24% fueron a causa de aborto. Pero la segunda causa es la causa de hemorragia.
que muchas veces es la causa que se registra en los hospitales para no registrar como un aborto. Entonces, realmente podríamos hablar de que alrededor de la mitad de las muertes maternas que ocurren en Paraguay ocurren por abortos, y los abortos se hacen en condiciones clandestinas y en condiciones inhumanas en muchos casos. Entonces, las siguientes causas tienen que ver con toxemia, con sepsis y con VIH. Y lo siguiente, que tiene que ver mucho más que nada con la prevención, tiene que ver con el embarazo adolescente. O sea, uno de los problemas de no tener una ley de salud sexual y reproductiva es el alto índice de embarazo adolescente que hay en Paraguay. Se calcula que del 100% de embarazos que hay en Paraguay, el 20% es de adolescentes. O sea, de cada 10 mujeres embarazadas en este país, 2 son adolescentes. O sea, imagínense lo que implica para un adolescente tener que ser madre a una edad tan corta, lo cual implica en muchos casos truncar su proyecto de vida. Entonces, este Parlamento, para este equipo de investigación, es responsable por no atender estas realidades que golpean todos los días y que golpean de manera doble a las personas en el campo, en lugares donde están muy alejados del sistema de salud pública y también del sistema de educación. Entonces, esta es una de las denuncias que hemos recibido. El siguiente tema por el cual queremos, que es otra denuncia que hemos recibido, tiene que ver con el artículo 7, que es el del derecho a un ambiente saludable, que ya se estuvo conversando, y tiene que ver con la falta del tratamiento de un proyecto de ley de protección y preservación de las variedades locales de maíz. Este es un proyecto que es fruto de un proceso de una organización, de varias organizaciones finalmente campesinas, de mujeres indígenas, que lo que pretende es preservar las semillas nativas. Y al mismo tiempo y pretende preservar a las semillas de todos los impactos que tienen los transgénicos de Paraguay y las semillas transgénicas. Y para hablarnos de este proceso, yo quiero pedirle al tribunal que le podamos solicitar su presencia a Julia Franco. La señora Julia Franco se solicita su presencia aquí para prestar declaración testifical teniendo en cuenta las indicaciones que habíamos dicho anteriormente, por favor. También para la defensa las mismas recomendaciones. Para la acusación, para mí, ¿verdad? Para la acusación, sí. Bueno, Julia, lo primero que te quiero pedir es que te presentes y nos cuentes tu organización. Bueno, buenas tardes. Era Julia Franco, departamento de Itapuagua, a pertenecer a la organización coordinadora nacional de organizaciones de mujeres trabajadoras rurales indígenas, CONAMURI. Bueno, Julia, queremos preguntarte cuál fue el